Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, pues de nueva cuenta nos encontramos aquí con ustedes y el día de hoy vamos a continuar repasando nuestras lecciones de física. Como ustedes recordarán, en nuestra última sesión nosotros abordamos el tema de fuerzas. Nosotros decíamos que mediante las leyes de Newton nos ayudaban a considerar el comportamiento de un cuerpo mediante las tres leyes básicas: inercia, la definición de una fuerza y la ley de acción-reacción, la tercera ley de Newton. El día de hoy, bueno, pues vamos a ver que este tipo de fuerzas aparecen en todo momento. Por eso nos interesó el conocer qué es la dinámica. Recordamos que la dinámica es el estudio de los cuerpos, pero ahora nos preocupa qué y quién es los que originan ese movimiento. Bien, nuestros objetivos para esta sesión van a ser los siguientes: concepto de potencia, fluidos en reposo, presión hidrostática y principio de Pascal. Son los conceptos que ahorita vamos a abordar. Quiero también hacer énfasis en que nosotros vamos a ver algunos fenómenos que quizás ya se nos hagan demasiado conocidos, los podamos identificar, pero por primera vez vamos a entender de una manera real, física, el entendimiento de qué es lo que sucede en la naturaleza. Empezamos. Vamos a empezar con el concepto de potencia. Hemos escuchado en el lenguaje común que dicen: yo tengo mucha potencia para, o mi auto tiene una potencia de tantos caballos de fuerza, la potencia que se necesita es X, ¿sí? Bueno, pues en realidad no está tan alejada esta definición del lenguaje coloquial a lo que nosotros vamos a entender por potencia. Vamos a decir que la potencia es la rapidez con la que se realiza un trabajo mecánico, recordando que un trabajo pues no es otra cosa que es aplicando una fuerza y observando qué tanto se desplaza dicho objeto. Así es como nosotros definimos en sesiones anteriores el trabajo. Entonces ahora la potencia pues no va a ser otra cosa más que la cantidad de trabajo que podamos realizar en determinado tiempo. Como ustedes pueden ver en su pantalla, tenemos que P, que define la potencia, se va a definir como T sobre T, ¿sí? Y bueno, pues como el trabajo tiene unidades de joules, que son newton por metros, que son desplazamiento, ahora pues la combinación de joules entre segundo le vamos a llamar como una nueva unidad derivada watt. Es lo mismo que nosotros hemos escuchado en estaciones de radio, que se refieren a kilowatts, potencias, ¿sí? El poder que tiene de alcance una emisión, una radiodifusora, o pues digamos que también hemos escuchado potencia cuando un foco está encendido. Hablamos de 100 watts, 75 watts, 200 watts. Ahora vamos a entender de una manera distinta el concepto de watt. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. Nos dice: determina la potencia que desarrolla por una grúa que levanta un cuerpo de 500 newton, hasta la altura de 2.5 metros en un tiempo de 4 segundos. De nueva cuenta, chicos, cuando ustedes vayan a resolver y abordar algún problema de física o matemáticas, nuestro primer método para realizarlo bien va a ser el siguiente: escribir datos. ¿Qué datos tenemos? Bueno, pues los datos que tenemos son 500 newton, el desplazamiento 2.5 metros, el tiempo de 4 segundos y la potencia, que es lo que nos solicita. Nosotros habíamos dicho que la potencia se define como trabajo sobre tiempo, pero el trabajo se define como fuerza por desplazamiento. Entonces, como ustedes verán en la pantalla, tenemos que pues únicamente lo que vamos a hacer es pues meter los valores, sustituirles. Tenemos que la fuerza es 500 newton multiplicado por 2.5 y todo eso dividido entre el tiempo que se realizó ese trabajo. Nos da un total de 212.4 watts, ya siendo la división sobre 4 segundos.
En sus reactivos, en el momento que ustedes vayan a abordar una evaluación, lo más importante es que ustedes entiendan los conceptos que en física les hemos estado presentando. Una vez que nosotros entendamos las definiciones, podemos avanzar de una manera mucho más segura para lograr un éxito en nuestras evaluaciones. Así como nosotros tenemos el Newton, que el Newton es pues la composición de kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, recordarán. El Newton, que es una unidad derivada, ¿sí? La fundamental que las componen son el kilogramo, el metro y el segundo. A partir de esas tres, cuando se combinan, podemos clasificar e identificar otros conceptos. De esta misma manera sucede con la potencia. De nueva cuenta, les comentamos, la potencia se define como trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo es fuerza por desplazamiento. Entonces podemos realizar el siguiente truco. Para ello voy a apoyarme en nuestro pizarrón y vamos a observar lo siguiente. Yo tengo que la potencia es igual al trabajo entre unidad de tiempo. Así se define la potencia. Sin embargo, yo tengo que el trabajo es fuerza por desplazamiento. Y dividido entre el tiempo. A mí nada me impide, de una manera pues matemática, algebraica, que podamos identificar este cociente. Y entonces podemos concluir que la potencia también se puede definir de la siguiente manera, como fuerza por velocidad. Ya que si ustedes recuerdan, en nuestras primeras lecciones de física decíamos que la velocidad se define como desplazamiento sobre tiempo. ¿Sí? Entonces, otra nueva forma de abordar la potencia va a ser la fuerza multiplicada por su velocidad. De aquí de que nosotros podamos hablar en autos, generalmente, que es donde más hemos escuchado el concepto de potencia. ¿De dónde viene? Viene de la velocidad, donde se tiene mayor potencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando la velocidad crece? Bueno, pues la potencia también crece, dado que aquí se está multiplicando por una fuerza. Entonces, la potencia de un auto justamente lo relacionan por eso, de qué tanto kilometraje puedan desarrollar en determinado tiempo. Y de aquí viene que en física nuestro concepto de potencia también lo podemos escribir de esta manera. Pasemos a lo siguiente. Con este nuevo truco nosotros podemos abarcar una gran cantidad de problemas que ya podemos resolver, dado que, como les comentaba, pues la potencia lo pueden ir cambiando de acuerdo a los datos que nosotros tengamos presentes. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Nuestro ejemplo 2 dice que calculemos la potencia desarrollada por un motor eléctrico que eleva una carga de 6000 newton a una razón de 8 metros sobre segundo. Este problema es muy clásico en industrias o incluso en algunas situaciones del hogar, en donde tenemos o aplicamos alguna fuerza y conocemos la velocidad. Se nos preguntan la potencia con la que está jalando una máquina, con la que está desarrollando algún equipo, y bueno, pues ahora con nuestra nueva definición nosotros tenemos que la potencia la podemos encontrar como fuerza por velocidad. Empecemos. ¿Cuál es el truco para resolver problemas? Enlistamos los datos. Tenemos la fuerza de 6000 newton, la velocidad de 8 metros por segundo y la potencia. Tenemos la fórmula de fuerza por velocidad. Sustituimos de nueva cuenta y nos da 48.000 watts de potencia. Entonces, de nueva cuenta,
ustedes recuerden que las unidades de medida para la potencia son los watts. Generalmente en los exámenes no se nos dejan de ingresar calculadoras porque, bueno, algunas se pueden programar. Y lo más importante que ustedes tienen que llevar es los conceptos que manejan, ¿sí? Aunque es importante resolver este tipo de ejercicios que son de sustituir muy sencillitos, la finalidad es de que se maneje a la perfección todos los conceptos, porque partiendo de ello se pueden extender de una manera pues bastante exitosa. Bien, con esto, bueno, cerramos un poquito la parte de la mecánica de una manera concreta, aunque en realidad los conceptos de la física es muy difícil catalogarlos que no se salgan de ese estándar. Los vamos a encontrar por todas partes, aunque los temas sean distintos. Pero bueno, pues ahorita vamos a continuar con un tema de nombre fluidos en reposo. ¿Qué es un fluido? Desde el punto de vista atómico, nosotros podemos entender que un fluido va a ser aquel cuerpo, aquella característica de la materia, en la cual en el momento que nosotros podamos vertirlo sobre un recipiente, adquiere inmediatamente la forma de este. Nosotros tenemos que un sólido, por ejemplo, esto no se deforma, de ninguna manera se puede deformar, ¿sí? Se mantiene constante su forma y no hay una manera tan sencilla, más que no es romperlo, quemarlo, de cambiar su estado. ¿Qué es lo que pasa con un gas? Nosotros, si utilizamos una loción bastante buena, fresca, nos puede durar muchísimo tiempo. Esto es porque con unas pequeñas gotas podemos inundar el lugar en donde nos encontremos con este aroma. ¿Qué quiere decir? Que un gas se comporta y lo que quiere hacer es invadir el mayor espacio posible, mientras que un sólido está de una manera bien definida y el líquido, que es el que ahorita nos interesa, bueno, pues él únicamente va a adquirir la forma que lo contiene. Tenemos nosotros pues ahí distintas características de los líquidos y también forma parte de un estado de la materia. Nosotros decimos que tenemos sólido, líquido, gaseoso, plasma y bueno, pues el líquido veremos sus propiedades y las cuestiones de física que a nosotros nos van a interesar abordar. La presión. Vamos a definir la presión como la razón que existe de una fuerza sobre unidad de área. Si yo aplico una fuerza sobre mi mano, sobre cualquier otro objeto, estoy diciendo que se está sintiendo una presión. ¿Por qué? Porque de una manera vertical se está aplicando una fuerza sobre determinada área. En la antigüedad fue muy difícil abordar este tipo de problemas y su desarrollo no fue tan rápido como otros conceptos de cinemática o dinámica, dado que se encontraban con algunas dificultades, más que nada conceptuales. Decimos que, como ustedes pueden apreciar en su pantalla, tenemos a la presión, fuerza entre A, donde la presión, dado que es una fuerza, va a tener unidades de Newton y A, pues es una área, la área la vamos a medir en metros cuadrados. Entonces, como resultado tenemos Newton sobre metros cuadrados, o también le podemos nombrar pascales. ¿Por qué se le nombra Pascal? Bueno, pues Pascal se le nombra a un sabio griego que realizó estudios sobre fluidos, sobre fuerzas, y donde él empezó a dar el primer intento de definición sobre presión. Entonces, en honor a él, se le nombra Pascal. Las unidades de presión pueden ser Newton sobre metros cuadrados y los metros en sus derivadas, o puede ser en pascales o bien en atmósferas. Ahorita veremos cada una de estas unidades.
Bien, para utilizar nuestra ecuación de hace un rato, empecemos con lo siguiente. En el ejemplo 1 nos dice, ¿cuál es la presión ejercida por una fuerza de 250 newton que actúa sobre una superficie de 0.080 metros cuadrados? La estrategia para resolver de nueva cuenta el problema, tenemos los datos, tenemos la fuerza, el área. Lo único que nos resta, chicos, es pues meter esos datos en nuestra fórmula. Tenemos 250 newton, lo dividimos en 0.080 metros cuadrados y haciendo cálculos nos queda 3.125 newton sobre metros cuadrados. O bien, como ya les comentaba, newton sobre metros cuadrados es un pascal. Tenemos ahora otro siguiente ejemplo. Ahora, bueno, pues nos dan la presión de 4.000 pascales, nos dan la superficie y nos piden que cuál es la magnitud de esa fuerza que origina dicha presión. No hay más en física de que si nos dan a nosotros nuestros datos, que ya los enlistamos, nosotros buscar alguna relación que nosotros tengamos presente para que con ella empecemos a manejarlas. Y bueno, pues como estamos viendo el tema de presión, pues tenemos que la presión es fuerza entre área, ahora nos piden la fuerza. Entonces lo único que tenemos que hacer es pues despejar. Despejamos, calculamos ahí los datos y nos dan pues digamos que el valor de la fuerza. Ok. Presión atmosférica. ¿A qué nos referimos con presión atmosférica? Es muy, ahora debido al estrés, al tráfico, a muchas condiciones de una gran ciudad, es muy común escuchar en familiares de amigos de que tienen que mudarse a algún otro estado, al mar, en diferentes regiones, porque sufren de la presión. ¿Esto a qué se refiere? De pronto para nosotros es intrigante, dado que, pues, ¿por qué se tiene que cambiar a otra región? Si aquí, bueno, pues, suponemos que eso de la presión, pues, es una cuestión únicamente de nuestro cuerpo. Sin embargo, pues vemos que no. La presión es una característica, es un fenómeno físico que nosotros, pues, vamos a percibir debido a la atmósfera. Como ustedes sabrán, dentro del planeta Tierra hay muchas capas que lo protegen. Está la troposfera, la estratosfera, mesósfera y ionosfera. Cada una de estas capas, que se les dan diferentes nombres, cumple alguna función. El grosor de estas capas de aire que nos protegen es de kilómetros, de cientos de kilómetros. Nosotros vivimos en un aire, en un mar de aire, y como ese mar de aire, nosotros sentimos la presión que cae sobre nosotros debido a la gran cantidad de capas que hay encima de nuestro cuerpo, en particular, bueno, de nuestra vertical. Para eso vamos a decir que, bueno, se define una atmósfera como 760 milímetros de mercurio, y bueno, pues ahí también nos dan una conversión, pero vamos a entender qué tiene que ver el mercurio y los 760 mililitros. Bueno, pues decimos nosotros lo siguiente. Para eso nos vamos a apoyar de un pequeño dispositivo. Nosotros aquí tenemos, bueno, pues un recipiente, y en ese recipiente vamos a intentar entender a qué se refiere con la presión, en particular la presión atmosférica. Vamos a vertir un poco de agua
Y a continuación les vamos a colocar una pequeña tapa. Esta, bueno, pues puede ser la tapa de un disco compacto o algo. Ahora, nosotros cuando tenemos un objeto lleno de agua y lo vertimos, si no tuviera la tapa, diríamos que el agua cae inmediatamente por efecto de la gravedad. Sin embargo, vamos a observar qué es lo que sucede con este mismo dispositivo. Noten que la cantidad de agua pues es, digamos que es bastante, y una pequeña superficie de plástico. Vamos a observar rápidamente, le vamos a dar vuelta y vamos a observar lo siguiente. Vemos que de ninguna manera el agua cae. ¿Y esto por qué sucede? Por la presión atmosférica. Son hechos que quizá a lo mejor ya nosotros los observamos en algún momento en la escuela, en la televisión, pero ahorita vamos a entender qué es lo que sucede. De nueva cuenta, yo tapo aquí mi vaso con una pequeña tapita de plástico y rápidamente lo vierto. ¿De qué me doy cuenta? De ninguna manera cae el agua. Sin embargo, ¿por qué se mantiene ahí? Debido a la presión atmosférica. Vamos a entender qué pasa. Para eso vamos a utilizar nuestro pizarrón. Bien, como yo les decía, vivimos en un mar de aire. Y en este mar de aire hay una gran cantidad de agua. Hay agua por aquí, hay aire por aquí, aire por acá, hacia abajo, pero también hay aire hacia arriba. Nosotros vimos que con nuestro dispositivo, aquí el agua no caía y se nos hace sorprendente. ¿Por qué? Porque el agua pesa. Y nosotros decimos que ese peso del agua pues se va a dirigir hacia abajo. Sin embargo, ¿por qué no cayó? La tapita no tenía ningún pegamento, no tenía nada que permitiera facilitar que se adhiriera al vaso. Sin embargo, dicen, bueno, ¿y qué tanta agua puede soportar mi tapita? Como buenos experimentadores, nosotros podríamos hacer y construir un vaso mucho más grande. Y decir, bueno, pues ahora si yo vertí mi vaso a la mitad de su capacidad, pues ¿qué les parece si ahora casi lo lleno? ¿Qué va a suceder? Esta fuerza es la presión atmosférica. Está definida justamente como aparece en la pantalla, ¿sí? Ese es el valor que tenemos. Sin embargo, esta fuerza va a ser mucho mayor que el peso del agua y por lo tanto no va a poder caer por un equilibrio de fuerzas. Recuerden, chicos, que en nuestras lecciones de las leyes de Newton nos decía que a una acción le corresponde una reacción igual pero en sentido contrario. Entonces, ¿en qué momento va a caer nuestra agua y se va a reventar? Porque sí va a haber un momento, pero ese momento va a ser en que sea una gran cantidad de agua. Es decir, en el momento que el peso del agua se equilibre con la vamos a ponerle W, como es el peso, y la fuerza o la presión atmosférica. Presión es igual a fuerza entre A. ¿De acuerdo? Ahora,
¿Qué tanta agua nosotros necesitamos? Bueno, pues sí necesitamos una gran cantidad de agua. Aproximadamente va alrededor de 6 metros. Si nosotros tendremos que tener un vaso gigantesco de 6 metros y hacer el mismo experimento. En ese momento, nuestra tapita caería y veríamos lo que estaríamos esperando, ¿no? Que el agua caiga y pues nos haga ahí, nos moje. Sin embargo, no sucede. ¿De qué depende? De la fuerza del peso del agua, que sea igual, que sea mayor a la presión atmosférica. Mediante este principio funcionan los barómetros. Los barómetros son los instrumentos que utilizan para medir la presión atmosférica y decir si va a llover o hay probabilidades de lluvia o no. Ahora, ahí en la definición que aparece en la pantalla viene 760 milímetros de mercurio. ¿Qué tiene que ver el mercurio? Bueno, pues justamente para medir la presión atmosférica, nosotros podemos medirla en función de la altura. ¿Qué tan alto o qué tan bajo está nuestro nivel de nuestro vaso de agua? Sin embargo, pues es muy difícil que nosotros tengamos un vaso tan grande y que podamos medir cómo va cambiando el nivel del agua con respecto a esta fuerza. ¿Sí? Necesitamos mucha agua para romper la fuerza, la presión de la atmósfera, y por lo tanto se escogió el mercurio. ¿Qué es el mercurio? Bueno, pues el mercurio es un metal, pero es un metal que tiene unas propiedades muy, muy interesantes. Entre ellas que es líquido, es el único metal que es líquido. Pero aparte, es muy denso. ¿Qué quiere decir que sea muy denso? Ahorita también lo vamos a entender mediante un experimento. Pero que nosotros, para tener aquí una probeta esta cantidad únicamente va a ser 760 milímetros de mercurio. Es decir, para que la cantidad máxima que puede estar contenida repitiendo el experimento sobre una probeta de mercurio son 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Es decir, el mercurio nos ayuda bastante a entender nosotros cómo se comporta la presión atmosférica. Este nivel puede subir, puede bajar, dependiendo del lugar en donde nosotros estemos parados. Ahora, para ello, voy a hacer alusión también, vamos a borrar esto, de lo siguiente. Si viven en el Valle de México, podrán notar que pues aquí se encuentra, en la cuenca, la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, con respecto al nivel del mar, es bastante amplio. Yo les pregunto, si aquí está un chico y otro chico está en un cerro, el Ajusco o algún otro que esté a una considerable altura, la atmósfera, vamos a simular que es el contorno de nuestro pintarrón. Cada uno de ellos, así como nosotros ahorita en este momento, está soportando una gran cantidad de aire. ¿Sí? Sobre nuestra cabeza nosotros estamos soportando una gran cantidad de aire. Ahora, ¿cuál de estos dos personajes que tenemos está cargando una gran cantidad de aire? Bueno, pues decimos justamente el que está en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está a una altura más próxima a nuestro nivel del mar. Entonces, si nosotros queremos que nuestra presión aumente,
nos vamos al nivel del mar. Porque allá, a nivel del mar, es una mayor altura con respecto a la atmósfera y cargamos una gran cantidad de aire o de atmósfera. Sin embargo, para personas que les gusta el alpinismo o que viven en zonas muy altas, ¿cómo es la presión en esas zonas muy altas? Bueno, pues la presión en esas zonas muy altas es muy pequeña, dado que la proximidad que se encuentra con respecto a la atmósfera es relativamente poca y por lo tanto sobre su cabeza soporta una mucho menor columna de aire. ¿Sí? Entonces, la presión atmosférica va cambiando respecto a qué altura nosotros nos encontremos. La altura más, la menor presión que existe en pisando tierra firme una persona, pues es en el Everest, que es el punto más elevado que hay en la Tierra y en el cual más próximo a una próximo relativo, hay unos kilómetros hacia arriba de la atmósfera. ¿Sí? Entonces, mediante este esquemita nosotros podemos entender a qué se refiere con presión atmosférica. Bien, pasando de este lado, pues decimos que contamos con algunas situaciones, algunos materiales de los que dependen su densidad. Ahí les explicaba, la Tierra tiene en su pantalla algunas imágenes de las capas que cubren esas capas imaginarias, porque son en realidad pues, gases que cubren a nuestra Tierra. Cada una de ellas cumple sus funciones. La troposfera, que es en la que nosotros nos mantenemos, respiramos y se concentra una gran cantidad de contaminantes. Después sigue la estratosfera, que es donde ya se empieza a concentrar ahí nuestra famosa capa de ozono, y la mesósfera. La ionosfera, aunque es una gran cantidad de kilómetros hacia arriba, es aproximadamente de unos 500 kilómetros que se encuentra hacia arriba la ionosfera, es muy importante para las comunicaciones. Ya lo veremos más adelante. Y pues antes de continuar vamos a comentar sobre un pequeño experimento acerca de la densidad. Lo vamos a hacer con un poquito de cuadro, ¿sí? Nos vamos a enfocar a buen punto, necesitamos tantita agua. Nosotros decíamos que la densidad va a depender de un objeto, de qué propiedades tiene. Si yo voy a una piscina, al mar, incluso, si llevo un bloque de metal, puedo decir que mi bloque de metal, en el momento que lo sumerjo, ¿sí?, no hay ningún problema, se hunde. Sin embargo, si yo llevo una pelotita, un globo, algún salvavidas, pues de ninguna manera se puede hundir. Muchos solíamos pensar de que no se hunde debido a que tiene aire. Pongamos atención en lo siguiente. Nosotros aquí tenemos nuestro vaso de agua y en nuestro vaso de agua yo voy a agregar un limón. Este limón, pues francamente no me dio tiempo a hacer mis compras el fin de semana, pero pues ya está un poquito pasadito. Ya se ve que está muy maduro. ¿Cómo lo notamos? Por su tono, por su color. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Pues se hundió. ¿Cómo puedo darme cuenta que un objeto es fresco o no es fresco? Una es por el color, la otra es por esta cualidad, ¿sí?, que se sumerge, por lo tanto podemos decir que no es fresco. Es una técnica que se utiliza mucho en algunas cocinas,
para nosotros identificar si un huevo, no precisamente un limón, si un huevo es fresco o no. Ahora, tenemos nosotros el reto, ¿cómo le hacemos para que nuestro limón pueda salir? ¿Cómo le podríamos hacer? Bueno, pues ahí identificamos que nuestro limón sumerge, se hunde. ¿Por qué? Podemos decir, pues porque pesa mucho. Vamos a sacarlo y ahora vamos a agregar un poco de sal. Y demos de vuelta. Lo que vamos a intentar es de que se disuelva la mayor cantidad de sal como sea posible. Lo estamos disolviendo aquí. Vamos a agregar un poco más. Ya me siento como en clases de cocina. Pero todo sea porque entendamos qué es lo que sucede con la física. Recuerden que nos pueden decir otros experimentos para entender dicho tema. Ahora vamos a colocar el limón y veamos qué es lo que sucede. Bueno, pues ahí nosotros tenemos que nuestro limón flota. ¿Qué pasó? Nosotros en primera instancia podríamos haber dicho que se hundía porque estaba muy pesado. Sin embargo, ahora podemos decir, pues, ¿por qué no se hunde? No ha cambiado de masa el limón, sin embargo ahora flota. Lo que hicimos fue concentrar demasiado el agua para que su densidad cambiara. Es decir, la densidad ahora es casi similar a la del limón, ¿sí? O un poquito más densa, dado que puede salir tantito nuestro limón. La densidad se va a definir como masa sobre volumen y para ello, de este experimento nos va a ayudar a entender muchos conceptos. Sigamos con nuestras diapositivas. Presión hidrostática. Decimos que la presión hidrostática es aquella la que ejerce una columna de fluido en el fondo del recipiente que lo contiene. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues quiere decir que si yo oprimo mi fluido, inmediatamente sube el agua. Es una propiedad bastante interesante de los fluidos que en el momento que yo le aplico aquí una fuerza, esta fuerza va a ser la misma que va a salir hacia arriba, hacia abajo, del otro lado, en todas direcciones. ¿Sí? Esa es la presión hidrostática. ¿Por qué se llama presión hidrostática? Presión porque se le aplica una fuerza, hidrostática porque es de los fluidos. Presión hidrostática. Entonces, tal y como tenemos nosotros, pueden apreciar ahí en su pantalla, tenemos que la presión ejerce sobre una columna de fluido, la misma en el fondo es la misma que lo contiene. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues nosotros tenemos ahí una fórmula, esa fórmula es pH es igual a ρ, ρ es una letra griega que la vamos a definir como su densidad, GH, o bien pH, que es la presión hidrostática, igual a PE, donde PE es el peso específico. Ahorita vamos a aclarar estos conceptos, por H. Entonces, de nueva cuenta, pues ahí ustedes pueden apreciar en su pantalla que cada uno de estos conceptos viene a qué se refiere cada una de estas variables. Lo podemos entender como ρGH, donde ρ es la densidad es la masa sobre volumen. Nos vamos a apoyar en el pizarrón, de nueva cuenta, y vamos a entender qué es lo que sucedió con la densidad se va a definir como masa sobre volumen.
nosotros apreciábamos en nuestro vaso con nuestro limón que el limón se hundía. Aquí se hundía, ¿de acuerdo? Y en un segundo instante, una vez que vertimos la sal, nuestro limón flotaba. ¿Por qué sucede esto? Nosotros decimos que sucede esto porque aquí la masa de nuestro limón era distinta a la de nuestra agua, o su densidad, la densidad del limón era mucho menor que la densidad del agua. ¿De acuerdo? ¿Cómo logramos que la densidad del limón fuera igual a la densidad del agua? Bueno, pues empezamos a saturar en nuestra agua. Empezamos a agregar mucha materia, de tal manera aumentamos la masa del agua para que se equilibrara con la densidad del limón. ¿Sí? Es por ello que los objetos, es una propiedad que tienen los objetos y por la que nosotros podríamos entender de por qué es que flotan las cosas. Ahora, tenemos que la presión hidrostática va a ser ρGH, donde ρ es la densidad. La presión de un fluido nunca va a ser igual para todos. En un caso de agua destilada va a ser muy distinto a un caso de agua con sal, porque ya vimos que las densidades van cambiando drásticamente. Entonces, es por eso que la presión hidrostática va a depender de la densidad, únicamente de la densidad. Decimos que ρ es igual a masa sobre volumen, que es la densidad. Esta es la manera en que la literatura, en varios libros, utilizan como densidad. La G es la G que nosotros conocemos como la gravedad y la H como la altura. Es evidente que si nosotros estamos en el fondo de una piscina de 20 metros, vamos a sentir una presión horrible. A diferencia de que si nos encontramos únicamente en una piscina a una profundidad pues de 1 metro, 2 metros. ¿Sí? ¿Por qué? Volvamos a comentar. Bueno, pues porque nosotros, así cuando nos sumergimos en algún fluido, la cantidad de agua que nosotros estamos soportando es muy, muy grande. Podemos decir entonces que la presión hidrostática va a depender fundamentalmente del fluido en donde nos estemos sumergiendo o estamos haciendo el experimento, de la gravedad, que esa pues no nos podemos escapar de ninguna manera, y de la profundidad o la H. ¿De acuerdo? Regresemos a nuestras diapositivas y bueno, también aparece ahí pH como presión hidrostática, como peso específico por la altura. En realidad, bueno, pues el peso específico es la relación que hay entre el peso de un objeto dividido sobre su volumen. Para ello, y ojalá nos sirva para que se nos aclaren nuestras dudas que ha generado, tenemos el siguiente ejemplo. Nos preguntan, ¿cuál es la presión hidrostática ejercida por una columna de agua de 5 metros de altura? Considerar ρ, que es la densidad de 10 kilogramos sobre metro cúbico, igual a G, que es, como ya saben, en todos los problemas que hemos realizado, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. El dispositivo se lo pueden imaginar, es como un cilindro donde ustedes lo llenaron de agua hasta 5 metros de altura. Queremos saber cuál es la presión
que hay debajo de esa columna. Los ingenieros lo utilizan bastante para el diseño de piscinas, para el diseño de máquinas, en donde su principal virtud sea conocer las presiones que existen en estos dispositivos. ¿Por qué? Pues porque es necesario saber qué presiones tan altas son, no vaya a reventar el material o vaya a hacer algún daño, ¿no? Entonces tenemos nuestros datos: altura 5 metros, la presión de 100 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad, y nos preguntan la presión hidrostática. Utilizamos nuestra fórmula, metemos ρGH y hacemos los cálculos. Quizá esta sea una de nuestras fórmulas, nuestras relaciones de la física, en las que se convierten un poco latosas, dado que empezamos a definir cosas, metemos, sacamos, e incluso los cálculos, bueno, pues aquí ya, aunque son simples, de pronto nosotros no podemos tener pues un referente para cada una de las densidades, ¿sí? En un examen, generalmente, lo que se les va a preguntar a ustedes es cómo estructurar el problema, cómo se define la presión hidrostática. Entonces, mientras ustedes puedan entender, grabarse cómo está definida la presión hidrostática, lo demás es pues mucho más sencillo, dado que conocen los principios. Únicamente son hacer cálculos. Entonces, yo les sugiero que traten de recordar de qué depende la presión hidrostática, cuáles son las causas, en funciones de qué está. Dijimos que está en función de la densidad y sobre todo pues también de la altura. Cuando ustedes vayan a resolver sus reactivos, también tomen en cuenta las unidades de medida. Generalmente, cuando se les piden muchos cálculos, acudan a las unidades de medida y ahí les dirán, si están hablando de presiones, de atmósferas, estamos bien. Si están hablando de velocidades, pues son metros sobre segundo al cuadrado. Identifiquen muy bien su sistema de unidades, que es el primer hint que nosotros vamos a tener para saber si estamos bien o estamos mal. Bueno, pues aquí concluimos nuestra primera sesión de fluidos, y bueno, pues ojalá y puedan repasar lo que nosotros discutimos. Muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima.